Muy buenas tardes. Hace muchos años, con el doctor Fernando Chalén, se dio los primeros pasos para entender cosas nuevas sobre la osteoporosis y ver las modalidades diagnósticas. En esta ocasión, quiero presentar al doctor Edwin Antonio Jáuregui Cuartas. Él es médico general de la Escuela de Medicina Juan N. Corpas, internista Hospital Militar Central, reumatólogo Hospital Militar Central, fellow Universidad Alberta Edmonton, Canadá, maestro en epidemiología clínica Pontificia Universidad Javeriana, director científico Riesgo de Fracturas S.A. CAIRE 2005-2018, investigador principal y secundario estudios fase 2, 3, 4, 2003, miembro de número Asorreumatología, miembro Comité Científico Consultivo Nacional, Revista Colombiana de Reumatología. Él va a disertar sobre evaluación de densidad mineral ósea por DEXA y FRAS. Bienvenido, doctor Edwin Antonio Jáuregui Cuartas. Buenas tardes a todos. Agradecemos este espacio a Sorreuma por permitirnos compartir un poco de conocimiento. Me corresponde en esta oportunidad hablar de dos temas. Uno, de la densitometría ósea por DEXA, el cual desde hace más de 3 años se ha convertido en el estándar de oro para el diagnóstico de la osteoporosis y también de otras enfermedades que cursan con desmineralización del hueso. Y hablaremos también del FRAX, que es un algoritmo el cual se basó en un estudio de la Organización Mundial de la Salud, el cual facilita la estratificación del riesgo de fractura para un tratamiento médicamente apropiado y costo efectivo. Esta es mi manifestación de conflicto de intereses. Desarrollaremos esta agenda que les coloco en la diapositiva y al final trataremos de establecer algunas conclusiones y unos mensajes para llevar a casa. La DEXA o la densitometría por DEXA, por sus siglas en inglés Dual Energy X-ray Absorptiometry, es la principal tecnología de rayos X usada para el diagnóstico de osteoporosis en etapas asintomáticas tempranas, así como para evaluar también la eficacia y guiar las decisiones del tratamiento. Y es una de las herramientas más útiles para predecir el riesgo de fractura. Acerca de la energía que utiliza esa técnica, utiliza una técnica dual como su nombre lo dice. En la DEXA utilizamos esta energía dual para lograr la absorción diferencial del hueso y del tejido blando, dado que con la de baja energía, que corresponde a 30 a 50 kiloelectronvoltios, la atenuación del hueso es mayor que la del tejido blando, y con la de alta energía, que es mayor a 70 kiloelectronvoltios, la atenuación del hueso es similar a la del tejido blando. Adicionalmente, esta energía dual corrige parcialmente la presencia de una cantidad variable de grasa. En cuanto a las técnicas de adquisición, pues existen esas diferentes técnicas que están mencionadas en la diapositiva con sus respectivos equipos. Es también muy importante que el clínico conozca cuál es la dosis de radiación efectiva para DEXA, la cual corresponde entre 1 a 10 microsievert, que incluso es notablemente inferior a la de la radiografía de tórax, que utiliza entre 50 y 150 microsieverts. Los determinantes de la dosis de radiación varían de acuerdo al equipo utilizado, a la técnica de adquisición y los diferentes sitios esqueléticos. Los términos de exactitud en medición y de precisión, son muy importantes al realizar cualquier medición. La precisión para el caso de la densitometría es fundamental y hace referencia a que si realizamos una medición en varias oportunidades, cada vez que la realizamos el resultado debe ser, si no igual, similar o que esté dentro de un rango. Por eso les traigo estas figuras representadas de manera esquemática acá, donde vemos cómo es una buena exactitud y una buena precisión.
De esta manera tenemos que tener en cuenta que los cambios biológicos en la densidad mineral ósea son pequeños en proporción al error de la prueba misma. Es importantísimo conocer el cambio mínimo significativo porque corresponde a los cambios, aunque sea el más pequeño cambio en la densidad mineral ósea. Y es necesario conocerlo cuando la densitometría es utilizada para el monitoreo de la densidad mineral ósea. La medición de esa densidad mineral ósea tiene una exactitud y una precisión muy alta, pero existen otros factores que deben garantizarse para tener unos resultados válidos, como son la calibración del equipo, la experiencia de los operadores y la experiencia del lector. Por estos datos que les doy, el cambio mínimo significativo debe ser evaluado para cada equipo, para cada operador y para cada sitio anatómico que se decida explorar. La densitometría tiene varias ventajas, entre ellas la baja dosis de radiación, el corto tiempo de escaneo, que es entre 1 y 3 minutos, tiene un bajo error de precisión y también es útil para poder monitorizar el tratamiento o la terapia. Y en cuanto a las limitaciones, debemos precisar que dado la medición de la densidad mineral ósea se da a partir de una proyección posterior o anterior, la medición es sensible a los cambios degenerativos en la columna vertebral y también así a todas las estructuras subyacentes. Por ejemplo, en la calcificación de la aorta, eso nos dará, por ejemplo, una sobreestimación de la densidad mineral ósea, especialmente en hombres mayores, pero también en pacientes, por ejemplo, con espondilitis por la presencia de los sindromofitos. Esto corresponde a lo que son los artefactos hiperdensos. Dentro de estos artefactos hiperdensos también están los comprimidos de calcio, los medios de contraste. Pero es importante, por ejemplo, precisar que el laorinio parece no se asocia a cambios en la densidad mineral. El efecto de los otros radioisótopos van a depender del tipo, de la dosis, de la localización anatómica y de la marca del equipo DEXA. Pero también tenemos unos artefactos hipodensos, los cuales disminuyen falsamente la densidad ósea, como son el caso de la laminectomía y algunas metástasis líticas. Pero también tenemos artefactos por excesivo tejido blando, por ejemplo, una obesidad mórbida que puede subestimar la medición de la densidad mineral ósea. Además, como estas medidas de la densidad mineral ósea son regionales, se subestimará esta densidad en pacientes que son o con talla muy baja, por debajo de 1,40, o con talla muy alta, por encima de 1,95. Pero ¿por qué realizamos la densidad mineral ósea o la medición por esta técnica DEXA? Porque como vemos en la tabla, con esto podemos realizar el diagnóstico de acuerdo a los criterios de clasificación de la OMS. También se puede utilizar para predecir el riesgo de fractura, para monitorear los cambios en el tiempo y adicionalmente, como ya hemos dicho entonces, por la dosis de radiación efectiva que tiene baja y también porque el costo es un costo aceptable. Podemos ver cómo las otras técnicas se comportan en cada uno de estos parámetros que acabo de mencionar. Pero ahora veamos cuáles son las recomendaciones generales de los sitios esqueléticos a evaluar según la Sociedad Internacional de Densitometría Clínica o ISCD. Debemos evaluar la densidad mineral ósea en columna lumbar, posterior anterior y en cadera, en el fémur proximal a todos los pacientes. Y en el caso del antebrazo solo debe hacerse bajo estas circunstancias, cuando la columna o la cadera no pueden ser medidas o interpretadas, en el caso del hiperparatiroidismo o en la obesidad extrema, cuando el peso exceda el límite dado por el equipo. Ahora veamos cuáles aspectos debemos evaluar en cada región de interés. Para el caso de la columna, entonces, utilizar la proyección posterior anterior del E1 al E4, como ya hemos dicho, utilizar todas las vértebras evaluables y solo excluir aquellas que sean afectadas por cambios locales o por artefactos. Debemos utilizar 3 vértebras si no podemos utilizar 4, o debemos utilizar 2 vértebras si no podemos utilizar 3. Pero en el caso de que una sola vértebra sea la evaluable, no debemos hacer la clasificación diagnóstica sobre ella, sino que debemos recurrir a una región esquelética diferente y válida. Así, las vértebras que debemos excluir del análisis son las que son anatómicamente anormales y no son evaluables con la resolución del equipo,
las cuales en donde tenemos una diferencia mayor de una desviación estándar del T o el Z-score entre una vértebra y la vértebra adyacente, según aplique, y cuando una vértebra es excluida. La densidad mineral ósea de las restantes, según la recomendación de la ISSB del 2019, dice que deben ser utilizadas las restantes para calcular el T-score. Esto cambió entonces en las últimas recomendaciones del 2019. Y por último, la columna lateral no debe usarse para diagnóstico, pero puede ser útil para el seguimiento. A nivel de las caderas, debemos usar el menor valor de densidad mineral ósea encontrado en el cuello femoral o en el fémur proximal total. La densidad mineral ósea puede ser medida en cualquier cadera, pero hasta el momento hay datos insuficientes para que determinen si el T-score promedio de ambas caderas puede ser utilizado para el diagnóstico. Pero la densidad mineral ósea promedio puede ser usada para seguimiento, prefiriéndose la cadera total. ¿Qué ocurre a nivel del antebrazo? A nivel del antebrazo se recomienda el uso del radio 33% del antebrazo no dominante para hacer el diagnóstico y no se recomienda el uso de otras regiones de interés. Ahora revisemos cuáles deben ser las indicaciones de cuándo solicitar un estudio de densidad mineral ósea. Y esto es muy importante porque aquí hay muchos errores en la práctica. Debemos utilizarlo en mujeres de 65 años o más o hombres de 70 años o más, o en el caso de mujeres posmenopáusicas menores de 65 años o hombres menores de 70 años con los factores de riesgo que enumero en la diapositiva. Pero esto también aplica a las mujeres durante la transición a la menopausia. También debemos solicitarlo en adultos con fragilidad, con fracturas por fragilidad, adultos con enfermedad o una condición o que usan medicamentos que estén asociados con baja masa ósea, o cualquier paciente que sea considerado por una terapia farmacológica o el monitoreo de efectos del tratamiento. La clasificación de referencia internacionalmente aceptada para hacer la categorización de diagnóstico de esta densidad, de la densidad mineral ósea, es la generada por la Organización Mundial de la Salud en 1994 y esta está basada en la densidad mineral ósea de columna lumbar, de la cadera total, del cuello femoral y en algunas circunstancias solo el radio 33%. Y es aplicable a mujeres en transición menopáusica, en mujeres postmenopáusicas y hombres mayores de 50 años. Para su categorización utilizamos siempre el valor del T-score y aquí es importante mencionar que la determinación de la densidad mineral ósea de otros sitios como el triángulo de Wars o el trocánter mayor no deben ser utilizados para el diagnóstico de osteoporosis y debe clasificarse el paciente según el dato más bajo del T-score hallado en los sitios evaluados. En la última publicación de la ISSB en el año 2019 entonces se considera mantener el término de osteopenia, pero se considera preferir el de baja masa ósea o baja densidad ósea y se precisa además que los pacientes con baja masa ósea no necesariamente son los que tienen alto riesgo de fractura. En cuanto a la clasificación diagnóstica para mujeres premenopáusicas y hombres menores de 50 años, se prefiere utilizar entonces el valor del Z-score para esta clasificación densitométrica. Pero, ¿para qué sirve el cambio mínimo significativo? Entonces, esto nos permite determinar si el cambio, si es un cambio en el sentido de un aumento real de la masa ósea o es producto del incremento real de esa masa ósea o es secundario a variaciones en los operadores que realizan el examen. Entonces, como vemos en la tabla, hay dos ejemplos, uno con respuesta significativa, otro con respuesta no significativa, y como verán, en las diferencias en el tiempo de las densitometrías hay un aumento, pero esa diferencia debemos tener en cuenta el cambio mínimo significativo. Por ejemplo, para el caso de la respuesta significativa es mucho mayor que el cambio mínimo, la diferencia es mucho mayor que el cambio mínimo significativo que se midió para ese centro y para ese equipo con respecto a la que la respuesta no es significativa. Esto es importantísimo para saber cuándo ha habido o no una respuesta terapéutica. También existen algunos errores frecuentes en el uso clínico de la densitometría. Entonces, estos que les menciono a continuación, pero
Mencionemos algunos de ellos en particular, por ejemplo, en la adquisición de la imagen. En la adquisición de la imagen tienen que tenerse en cuenta, entonces, que el posicionamiento del paciente sea adecuado o que los artefactos sean removidos del área escaneada para que realmente sea. Pero estos son errores que realmente vemos con mucha frecuencia en la práctica. En cuanto al FRAX, entonces el FRAX es un algoritmo, como les dije, producto de un megaanálisis de la Organización Mundial de la Salud de aproximadamente 60.000 pacientes estudiados prospectivamente, pero a nivel de Europa, América del Norte, en Asia y en Australia, y validado en cohortes independientes que totalizan más de 230.000 pacientes. Realmente este modelo nos predice la probabilidad de 10 años de fractura de cadera y de fracturas osteoporóticas mayores, de factores de riesgo clínicos con o sin el uso de la densidad mineral ósea del cuello femoral. Y está validado para aplicar a hombres y mujeres posmenopáusicas de 40 a 90 años sin tratamiento previo. Pero también el FRAX tiene algunas ventajas y desventajas o limitaciones. Dentro de esas ventajas, este modelo nos proporciona una estimación cuantitativa del riesgo absoluto de fractura en pacientes con baja densidad mineral ósea. Y esto es muy importante porque la mayoría de las fracturas por fragilidad en la población afectan a pacientes osteopénicos, no osteoporóticos. Sin embargo, tratar a todas las personas con puntuaciones de un T-score entre -1 y -2.5 pues no es médicamente apropiado ni tampoco económicamente sostenible. El FRAX ha demostrado ser una herramienta sólida y está aprobado por NICE, entre otras agencias. También es una herramienta global estándar para la evaluación del riesgo de fractura, accesible a innumerable número de profesionales de la salud a nivel mundial para usar en la práctica diaria. Dentro de las limitaciones, vemos que el FRAX no capta todas las dimensiones del riesgo de fractura, no modela la dependencia de dosis de varios factores de riesgos incluidos, y hay un riesgo de fractura no contabilizado en estas predicciones del FRAX en pacientes, por ejemplo, con fracturas vertebrales clínicas o múltiples fracturas previas, aquellos con antecedentes parentales de fracturas osteoporóticas diferentes a la fractura de cadera, y pacientes también con exposición a glucocorticoides, a alcohol o tabaco, que superan las suposiciones del FRAX. Además, el FRAX también subestima el riesgo en pacientes con T-score del cuello femoral más altas que el T-score de columna lumbar, por ejemplo, y no tiene en cuenta los factores de riesgo de caída que son muy importantes, como las deficiencias visuales, las neuromusculares o deficiencias de la marcha. Pero ¿en quiénes debemos evaluar el riesgo de fractura? Entonces, a mujeres mayores de 65 años o más, o hombres de 75 años o más, o si tienen menos de estas edades, los hombres y las mujeres deben tener factores de riesgo. Entre ellos, muy importante es la fractura por fragilidad previa, el paciente que tiene historia de caídas e incluso el índice corporal menor de 18.5 y los otros listados en esta diapositiva. Pero cuando hablamos del uso clínico del FRAX, hacemos básicamente referencia a los famosos umbrales. Tenemos un umbral de evaluación y un umbral de intervención. En cuanto al umbral de evaluación, entonces, después de la evaluación del riesgo de fractura, usando los factores de riesgo clínico del FRAX, en ausencia de valores de la densidad mineral ósea, el paciente puede ser clasificado, como vemos en la figura, en bajo, intermedio o alto riesgo. Y después, para el caso del umbral de intervención, después del cálculo de la probabilidad de fractura, con el ingreso de la densidad mineral ósea del cuello femoral, el riesgo individual puede inclinarse hacia arriba o hacia abajo de cada uno de este umbral de intervención, para ya sea fractura osteoporótica mayor, fractura de cadera o ambas. En conclusión, la DEXA es la principal tecnología de rayos X usada para el diagnóstico de osteoporosis en sus etapas asintomáticas, tempranas, y para evaluar la eficacia y ya las decisiones de tratamiento. La DEXA, a pesar de tener limitaciones, tiene varias ventajas, como ya dijimos: dosis bajas de radiación, corto periodo de tiempo para el escaneo, bajo error de precisión, y también es muy útil para monitorizar el tratamiento. Y debemos tener en cuenta estos errores de interpretación de la DEXA y exigir en la práctica
el cambio mínimo significativo. El FRAS definitivamente es una herramienta sólida, global y estándar, que es lo que tenemos, aunque con algunas limitaciones, para la evaluación del riesgo de fractura accesible a todos los profesionales de la salud. Muchas gracias.